El antiguo imperio se ha perdido. Es el siglo VI y el Oriente aún sobrevive. Pero los persas están esperando cualquier oportunidad para atacar. Los asuntos internos generan rebeliones y sus antiguas tierras, ahora gobernadas por bárbaros, representan amenazas potenciales. Bastaba ya de defenderse constantemente. El este debe prevalecer y las antiguas tierras romanas de Occidente necesitan ser reconquistadas. El imperio se expandirá una vez más. La guerra persa y los disturbios de Nica. Afortunadamente para Roma, el comandante de la unidad de guardia de los excubitores, un hombre conocido como Justino, pudo tomar el poder en la capital y consolidar efectivamente su posición. Mediante generosos aumentos salariales a la Guardia Imperial y asesinando a varios posibles rivales, Justino demostró ser un emperador capaz durante su reinado, presidiendo un periodo de relativa paz y estabilidad. Sin embargo, cerca del final de su reinado, entre los años 524 y 525 después de Cristo, las tensiones volvieron a crecer con los persas, esta vez por el control de Lásica en el Cáucaso, donde su rey se había convertido al cristianismo y así lo acercó a la esfera de influencia de Roma. Cuando Lásica pidió apoyo directo de Roma, esto provocó que el rey persa Kabad los atacara y llevó a la guerra con Roma. Sin embargo, Justino no viviría para ver el desenlace de este conflicto, ya que murió en el año 527 después de Cristo, antes de que comenzaran las operaciones principales, y fue sucedido por Justiniano. Nacido como Petrus Sabinus en Turecium, Dardania, en el año 482 después de Cristo. El nuevo emperador se unió a la Guardia Imperial, donde su tío Justino apoyó su carrera y ascenso, antes de ser adoptado por él y tomar el nombre de Justiniano, siendo señalado como el heredero preferido del emperador. Aunque las campañas militares dominarían su reinado, debemos recordar que estaba lejos de ser la única preocupación de Justiniano. Quizás lo más notable es que Justiniano se ocupó de una nueva codificación de la ley romana para reemplazar el antiguo Codex Theodosianus y ordenó compilar esa nueva codificación ya en el año 528 después de Cristo. Esto tomó la forma de varios proyectos, que se completaron en el año 534 después de Cristo, y juntos compilaron una mezcla de la antigua legislación romana, con nuevas leyes que se emitían cada vez más en griego en lugar de latín. Justiniano también estaba involucrado en otras reformas administrativas en las provincias, además de continuar abordando cuestiones religiosas como los emperadores anteriores. De manera significativa, Justiniano emitió nuevos edictos que restringían los derechos de los paganos para practicar sus creencias y su capacidad para realizar rituales. Sin embargo, cabe señalar que existían otras escuelas de filosofía pagana, como las de Alejandría, que continuaron activas durante todo el reinado de Justiniano. Aún así, esto marcó otro paso en el declive gradual del paganismo en el Imperio Romano. Sin embargo, la guerra con Persia era algo que el nuevo emperador necesitaba abordar de inmediato. Una guerra que había comenzado mal para los romanos. En el año 528 después de Cristo, Justiniano nombró a un nuevo comandante supremo para la guerra, Belisario, quien ya había estado activo en la región durante los anteriores reveses romanos. Los romanos ahora pudieron recuperarse, y Belisario pronto derrotó a un ejército persa en la batalla de Dara en el año 530 después de Cristo, mientras que el comandante Cita logró también una impresionante victoria en la batalla de Citala en Armenia. Los persas intentaron una nueva ofensiva al año siguiente y se enfrentaron a Belisario en Calínico. Pero aunque lograron ganar la batalla, sus bajas fueron tan altas que aún así se vieron obligados a retirarse del territorio romano. Al mismo tiempo, los romanos también frustraron un ataque persa contra la ciudad de Martirópolis. La guerra pronto llegó a su fin cuando Kabad murió, y los romanos negociaron el llamado Tratado de Paz Eterna con su sucesor, Cosroes, por el cual los persas recibieron un pago de 11.000 libras de oro para pagar la defensa del Cáucaso. Aunque el ya cristiano reino de Lásica permaneció alineado con Roma.
Los romanos acordaron dejar de usar Dara como cuartel general para su ejército de campaña en Mesopotamia. Aunque se rechazó la solicitud persa de demoler toda la ciudad, y esta permaneció como una ciudad fortaleza prominente en la frontera oriental, con la que los persas tendrían que lidiar de ahora en adelante. En enero del año 532 después de Cristo, sin embargo, justo cuando se ratificó este nuevo tratado de paz con Persia, estalló una gran revuelta en Constantinopla. Cuando los seguidores de los dos equipos de carreras de cuadrigas de la ciudad, los azules y los verdes, comenzaron a enfrentarse directamente con el gobierno imperial en los llamados disturbios de Nica, cuando algunos de los aurigas, que habían sido acusados de asesinato, escaparon de la prisión. Esto llevó a varios días de disturbios, en los que incluso el sobrino del difunto emperador, Anastasio, Hipacio, fue proclamado emperador. Justiniano consideró huir de la capital por completo, pero su esposa, Teodora, lo convenció de quedarse. Con su determinación restaurada, Justiniano volvió a llamar a Belisario para sofocar el motín, así como tropas adicionales bajo el mando de un oficial llamado Mundo, quien asaltó el hipódromo de Constantinopla, donde los amotinados tenían su base. Esto llevó a una masacre con un reporte de 30.000 bajas, así como la captura y ejecución de Hipacio. La guerra vándala. Poco después de la sangrienta conclusión de los disturbios de Nica, Justiniano comenzaría a planear una expedición a las antiguas provincias romanas del norte de África, ahora gobernadas por el reino vándalo. En la historiografía más antigua, esto se veía tradicionalmente como parte de una gran estrategia para reconquistar el antiguo imperio romano de Occidente, una vez que la frontera con los persas se estabilizara. Sin embargo, hay poca o ninguna evidencia que sugiera que Justiniano tuviera metas tan ambiciosas. En cambio, la campaña en África surgió en gran medida de la necesidad de obtener nueva gloria militar tras los disturbios de Nica, así como por oportunismo, ya que el anterior rey vándalo, Hilderico, había mantenido buenas relaciones con los romanos, pero recientemente había sido depuesto por un noble llamado Gelimer. Esto le dio a Justiniano el pretexto ideal para intervenir en África, alegando que venía en defensa de su aliado. Belisario fue una vez más puesto al mando del esfuerzo bélico, y la campaña comenzó en el año 533 después de Cristo con el ejército romano navegando por la costa griega y deteniéndose a reabastecerse en Sicilia, donde Justiniano había logrado negociar el acceso romano a sus puertos con la regente ostrogoda Amalasuntha. Poco después, Belisario desembarcó en África sin ninguna oposición, ya que Gelimer permanecía completamente inconsciente de la inminente invasión romana, la cual ahora avanzaba rápidamente hacia la capital vándala de Cartago. Belisario había dado órdenes estrictas a sus tropas de tratar bien a los lugareños, y el ejército romano fue bien recibido por la población nativa, quienes sentían poco afecto por sus gobernantes vándalos y dieron la bienvenida a la posibilidad de volver a ser parte del imperio. Una vez que Gelimer recibió noticias sobre la invasión romana, inmediatamente mandó ejecutar a Hilderico y comenzó a preparar su propio ejército, y llamó de regreso a un segundo ejército vándalo desde Cerdeña, que había sido enviado allí para sofocar un levantamiento que también era apoyado por los romanos. El plan de Gelimer era atacar al ejército de Belisario desde varios frentes en un lugar conocido como Ad Décima. Desafortunadamente para Gelimer, este complejo plan se vino abajo rápidamente, ya que los diferentes destacamentos de su ejército no lograron coordinarse adecuadamente, y así la caballería de Belisario infligió una derrota aplastante a los vándalos. Los romanos entonces capturaron Cartago, pero Gelimero seguía decidido a luchar y estaba listo para enfrentarse de nuevo a Belisario. A finales del año 533 después de Cristo en Tritricamarae, ahora que sus refuerzos de Cerdeña habían regresado. Sin embargo, una vez más, los vándalos sufrieron una sangrienta derrota, gracias a los esfuerzos de la hábil caballería romana, que puso en fuga al enemigo antes de que la infantería siquiera participara. Gelímero escapó por un breve tiempo, pero pronto fue capturado. África del Norte estaba una vez más en manos romanas, y Gelímero, junto con sus prisioneros vándalos, fue llevado a Constantinopla para ser exhibido en el triunfo de Belisario,
quien se convirtió en el primer romano que no era emperador en celebrar tal ceremonia en más de medio milenio. Comienza la Guerra Gótica. Mientras tanto, en el antiguo corazón romano de Italia, el reino ostrogodo pronto le daría a Justiniano otro pretexto conveniente para la invasión. Tras la muerte del rey Teodorico en el año 526 después de Cristo, su reino fue gobernado por la regente Amalasuntha, ya que el heredero de Teodorico, Atalarico, era solo un niño. Su posición era precaria. Desde el principio, como no era popular entre la aristocracia goda, esto llevó a que los nobles conspiraran en su contra. E incluso consideró huir al Imperio Romano para exiliarse y entregar formalmente el reino a Justiniano. Sin embargo, tras la muerte de Atalarico en el año 534 después de Cristo, ella se declaró reina. Y parece que adquirió nuevas ambiciones de gobernar junto a su primo Teodato, un hombre notoriamente codicioso y corrupto que ella asumió sería fácil de controlar. Desafortunadamente para ella, Amalasuentha subestimó las ambiciones de Teodato, quien hizo que la reina fuera encarcelada y luego ejecutada en el año 535 después de Cristo. Una vez que esta noticia llegó a Justiniano, la usurpación del antiguo gobernante, quien también había sido amigo de Roma, fue nuevamente utilizada como pretexto para invadir. La Guerra Gótica comenzaría ese mismo año, con la ofensiva principal bajo el mando de Belisario, quien zarpó de África a Sicilia, mientras que un segundo ejército bajo el mando de Mundo invadió Dalmacia. Las fuerzas de Mundo lograron un éxito rápido y capturaron la principal ciudad dálmata de Salona, mientras Belisario aseguraba Sicilia al derrotar el único punto serio de resistencia gótica en Panormo. La caída de esta gran ciudad y su guarnición permitió a los romanos apoderarse rápidamente del resto de Sicilia. Y Belisario celebró esta importante victoria en la gran ciudad de Siracusa en el último día de su consulado, el 31 de diciembre del año 535 después de Cristo. La noticia de estas derrotas se difundió rápidamente en la corte de Teodato, tras lo cual el rey de voluntad débil entró en pánico y comenzó a buscar frenéticamente un acuerdo de paz con los romanos. Finalmente aceptó entregar todo su reino a Justiniano. Sin embargo, luego llegó a oídos de Teodato la noticia de que un contraataque godo había derrotado a Mundo y recuperado Salona, y al inspirarse por esta victoria inesperada, el rey abandonó su plan de rendirse. Así, a principios del año 536 después de Cristo, Justiniano ordenó una segunda invasión de Dalmacia al mando de Constantianos, mientras que Belisario recibió la orden de invadir Italia. Una vez más, los romanos lograron un éxito rápido en ambos frentes, recuperando Salona bajo control romano en poco tiempo, tras lo cual Dalmacia quedaría asegurada de manera más firme. Mientras tanto, el ejército de Belisario tomó ciudad tras ciudad en el sur de Italia y enfrentó poca resistencia gótica efectiva, en parte porque Teodato se negó a tomar cualquier acción decisiva contra los romanos. El punto de oposición más serio contra los romanos fue en la ciudad de Nápoles, una ciudad próspera cerca de la propia Roma, que cayó después de una dura resistencia de su guarnición goda. Con el sur de Italia asegurado, Belisario ahora dirigió su atención hacia la ciudad eterna de Roma. La caída de Nápoles fue la gota que derramó el vaso para la nobleza goda, que desde hace mucho resentía a Teodato, y ahora se volvieron abiertamente contra el rey. Sin aliados, Teodato se vio obligado a huir, pero fue rápidamente localizado y asesinado, poniendo así fin de manera ignominiosa a la vida del último heredero varón del rey Teodorico. Teodato fue reemplazado por un hombre llamado Vitiges, quien, aunque no provenía de una familia aristocrática de gran distinción, era considerado un general y guerrero hábil, lo que lo hacía parecer ideal para liderar a los godos en este tiempo de crisis. Mientras tanto, Belisario continuó su marcha victoriosa hacia el norte, donde la guarnición goda de Roma decidió retirarse de la ciudad ante el avance romano. Belisario entró en la antigua capital romana y cuna de su civilización en diciembre del año 536 después de Cristo.
devolviendo la ciudad eterna al dominio imperial sin luchar. Sin embargo, bajo el mando de su nuevo y mucho más enérgico rey, los godos se preparaban para disputar el control imperial de Roma. Y Vitiges comenzó a reunir un enorme ejército con el que planeaba aplastar la invasión de Belisario. El asedio de Roma, preliminares. A pesar de no sentir un cariño especial por sus antiguos gobernantes ostrogodos, los ciudadanos de Roma tampoco tenían ningún deseo de verse involucrados directamente en la campaña de Belisario, y rápidamente empezaron a resentir la presencia del ejército romano de Oriente, ya que esperaban que simplemente se movieran a su siguiente objetivo una vez que la ciudad estuviera asegurada. Mientras tanto, Belisario envió tropas para asegurar algunos pueblos cercanos, lo que también podría dar a los romanos una advertencia anticipada sobre la aproximación de los godos. En el campamento godo, Vitiges había terminado de reunir un enorme ejército que, según se informa, contaba con alrededor de 150,000 hombres, una cifra que probablemente estaba exagerada. Pero, aún así, está claro que la pequeña fuerza romana de solo unos 7,000 hombres estaba enormemente superada en número. Sin embargo, Belisario había estado reforzando las defensas de Roma, y su ejército también tenía una gran ventaja en caballería, lo cual resultaría vital en el asedio que se avecinaba. Vitiges comenzaría su marcha hacia Roma en febrero del año 537 después de Cristo desde la capital gótica de Rávena, avanzando por la vía Flaminia. El asedio de Roma, la batalla. Belisario había establecido una pequeña guarnición en el puente que dominaba el Tíber, pero algunos de estos soldados se pasaron a los godos, mientras que el resto huyó a Campania, dejando el avance de Vitiges sin oposición. Una vez que Belisario se enteró de esto, él mismo lideró una fuerza de 1,000 jinetes para retrasar a los godos, quienes cruzaron el Tíber a la mañana siguiente, donde fueron recibidos por los romanos. Se desató un furioso combate cuerpo a cuerpo en el que los romanos lograron rechazar a las fuerzas de vanguardia de los godos antes de reagruparse en una colina cercana. Sin embargo, los godos se recuperaron y abrumaron a los romanos, que estaban exhaustos y en inferioridad numérica, lo que también llevó a que se difundiera el rumor de que Belisario había muerto. Sin embargo, el general logró reagrupar a sus hombres y derrotar a los godos en batalla abierta, lo que le permitió retirarse dentro de las murallas de Roma. Al día siguiente, Vitiges condujo a todo su ejército a través del Tíber y estableció 7 grandes campamentos para alojar a sus tropas. 6 al este del río y el último en la llanura neroniana. También comenzó a construir varias torres de asedio y 4 grandes arietes para ayudar a asaltar la ciudad. Por muy vasto que fuera el ejército godo, no pudieron rodear completamente Roma, lo que significa que Belisario aún tenía una vía abierta para suministros y refuerzos. Vitiges también había escuchado que el Senado de Roma estaba molesto con la presencia de Belisario e intentó aprovechar esto enviando emisarios para negociar la rendición de la ciudad. Sin embargo, estas conversaciones fracasaron rápidamente, ya que Belisario declaró dramáticamente que mientras él viviera, le era imposible entregar la ciudad. No mucho después de estos eventos, Vitiges lanzó su primer ataque contra las murallas de Roma. Este asalto se detuvo rápidamente cuando los romanos atacaron a los bueyes que se usaban para mover el equipo de asedio godo, dejándolos inmóviles en el campo, mientras andanadas de flechas, hondas y artillería causaban grandes bajas entre los godos. Vitiges entonces redirigió la mayor parte de sus fuerzas para atacar otras secciones de las defensas, principalmente en la Porta Prenestina y la Porta Cornelia. La lucha aquí fue feroz, y una unidad de infantería romana conocida como los Reyes, o Reges en latín, se destacó especialmente por sus esfuerzos al defender la Porta Flaminia. Finalmente, los romanos lograron repeler el asalto godo, causando bajas significativas entre los atacantes. Esto dio un respiro a los romanos sitiados, ya que los godos evitaron atacar directamente las defensas de la ciudad, permitiendo que Belisario abriera comunicaciones con Justiniano y solicitara refuerzos, que llegaron en abril como un contingente de 1,600 jinetes, incluyendo un contingente de hunos. Belisario
ahora comenzó a enviar a sus tropas montadas para hacer salidas contra los godos, quienes los derrotaron en varias escaramuzas. Envalentonados por su exitosa defensa hasta ahora y queriendo terminar el asedio rápidamente, los comandantes de Belisario lo presionaron para desafiar a Vitiges en una batalla campal. A pesar de las preocupaciones del general sobre la enorme ventaja numérica de los godos, Belisario reclutó a varios ciudadanos romanos para que actuaran como infantería en la próxima batalla, cuya tarea principal era proporcionar una pantalla protectora para la superior caballería romana cerca de las murallas y puertas de la ciudad. El día de la batalla, la caballería romana una vez más demostró ser sumamente efectiva contra los godos, pero estaban enormemente superados en número. Y en esta batalla más formal y campal, esto le dio una ventaja a Vitiges. La caballería romana que hostigaba las líneas godas fue pronto repelida, y la infantería a su vez también huyó o fue obligada a retroceder. Así, el asedio se convirtió en un incómodo estancamiento durante varios meses, ya que los godos no tenían la capacidad de asaltar las defensas romanas, mientras que los romanos, a su vez, no tenían suficientes tropas para derrotar a los godos en una batalla campal. En su lugar, Belisario continuó con sus tácticas probadas y confiables de enviar a su caballería a realizar salidas contra las líneas de asedio godas, mientras mantenía sus líneas de comunicación y suministro. Belisario pudo recibir más refuerzos en diciembre, cuyo acercamiento a la ciudad fue cubierto exitosamente al lanzar un gran ataque desde las puertas Flaminia y Pinciana sobre las líneas godas, lo que infligió grandes bajas a los sitiadores. Con sus tropas diezmadas y devastadas por la enfermedad y el hambre, Vitiges decidió negociar, durante lo cual aún más refuerzos romanos entraron a la ciudad, junto con grandes cantidades de suministros. Los godos también intentaron tomar la ciudad 2 veces mediante un ataque furtivo, pero fueron detectados y frustrados en cada ocasión, lo que llevó a que las negociaciones se rompieran y la guerra se reanudara a principios del año 538 después de Cristo. Sin embargo, como su situación logística empeoraba, sus ejércitos habían sufrido muchas bajas y las defensas romanas habían mejorado, Witiges decidió que ya no era práctico continuar con el asedio, y así comenzó una retirada total en marzo. Belisario rápidamente y sin piedad aprovechó esto lanzando una salida contra la retaguardia de la columna gótica mientras se retiraban, infligiendo muchas bajas. Después de meses bajo un asedio implacable, Roma había logrado resistir, y Belisario había conseguido una de sus mayores victorias. Consecuencias del asedio de Roma. El fracaso de los godos al no poder derrotar a Belisario en Roma inclinó decisivamente la balanza de la guerra en su contra. El ejército romano en Italia pudo reanudar su avance hacia el norte, donde tomaron los fuertes y ciudades godas una por una antes de tomar la capital, Rávena, en el año 540 después de Cristo. La popularidad del rey Witiges entre los godos también se había desplomado por completo tras su aplastante derrota en Roma, y él también se rindió ante Belisario y regresaría con el general a Constantinopla. Aquí, se rindió formalmente ante Justiniano y se le permitió pasar los últimos 2 años de su vida en la capital imperial. Esto dejó casi toda Italia nuevamente bajo control romano y con los godos sin una figura fuerte en torno a la cual reagruparse y sin poder reunir un gran ejército. A pesar de su impresionante victoria, sin embargo, las campañas de Belisario resultarían ser solo un preludio de un nuevo periodo de guerra en Italia, que vería el antiguo corazón del Imperio Romano devastado por años de conflicto brutal. Guerras en Occidente. Después de su victoria sobre el rey ostrogodo Vitiges en Roma, en el año 538 después de Cristo, y la caída de Rávena en el año 540 después de Cristo, Belisario había dejado Italia en manos de varios otros comandantes romanos y regresó a Constantinopla, con las fuerzas godas restantes en el norte de Italia, que parecían demasiado débiles para disputar el dominio romano. También había operaciones continuas en el norte de África contra las tribus moras. Pero aunque podían resultar adversarios persistentes y hábiles, no eran lo suficientemente peligrosos como para amenazar
el dominio romano de su territorio reconquistado. Sin embargo, la complacencia y la corrupción entre los líderes romanos pronto pondrían en riesgo el frente italiano. Aquí, la ausencia de un solo comandante general tras la partida de Belisario pronto resultó ser perjudicial, ya que los distintos generales romanos en la zona quedaron a su suerte y empezaron a abusar de su poder y a llenarse los bolsillos. Mientras tanto, la población local italiana estaba muy agobiada por los impuestos romanos, mientras que en el norte, los restos de las fuerzas ostrogodas seguían activos. Los godos también discutían entre ellos, hasta que en el año 542 después de Cristo, un hombre llamado Totila logró tomar el poder y proclamarse rey. Totila demostró rápidamente ser un enemigo capaz, ya que reunió a las fuerzas godas y derrotó a los comandantes romanos que quedaron en Italia en las batallas de Faventia y Florencia. Totila pudo entonces dominar prácticamente toda Italia en un solo verano y deshacer las conquistas logradas con tanto esfuerzo de Belisario, lo cual, como era de esperarse, hizo que Justiniano se enfureciera. Las tropas romanas restantes simplemente continuaron resistiendo en fortalezas, incluyendo la ciudad de Roma, que Totila pronto sitió. Para empeorar las cosas, el imperio al mismo tiempo sufría un gran brote de peste que primero se había propagado desde Egipto y para el año 543 después de Cristo ya había infectado Italia e incluso logró extenderse a la Galia y la lejana Britania. Con la situación en Italia saliéndose cada vez más de control, Justiniano volvió a nombrar a Belisario como comandante del teatro de operaciones en el año 544 después de Cristo. Desafortunadamente para el general, su posición había disminuido desde la última vez que hizo campaña en la región y le resultó difícil conseguir suficientes tropas y suministros. Logró reunir solo una pequeña fuerza. Belisario obtuvo algunas victorias e intentó socorrer Roma, pero no pudo derrotar de manera decisiva a los godos ni convencer a Totila de levantar el asedio. La ciudad eterna finalmente volvió a caer en manos godas en diciembre del 546 después de Cristo, y con esta victoria asegurada, Totila intentó reabrir las negociaciones de paz con Justiniano, amenazando con invadir Ilírico. Sin embargo, Justiniano no se dejó intimidar, y así la guerra continuaría. La ciudad de Roma, sin embargo, era demasiado grande para que Totila pudiera guarnecerla con una fuerza lo bastante numerosa como para conservarla de forma permanente, así que destruyó gran parte de sus defensas antes de abandonar la ciudad. Sin embargo, Belisario estaba decidido a mantenerla y volvió a ocupar Roma, comenzando a reparar sus murallas. El general pudo estabilizar en cierta medida la posición romana en Italia, pero Totila seguía invicto cuando fue llamado de regreso por Justiniano en el año 547 después de Cristo, y nunca volvió a la región. Como antes, la partida del hábil general le dio ventaja a los godos, y Totila pudo tomar varias fortalezas romanas y recuperar la propia Roma una vez más a principios del año 550 después de Cristo. Sin embargo, esta victoria resultó ser relativamente efímera, ya que Totila fue derrotado y asesinado en el año 552 después de Cristo en la batalla de Taginae, por el general Narcés, el nuevo comandante supremo romano en Italia. La noticia de esta gran victoria llegó a Justiniano de manera dramática, ya que Narcés envió la corona y la túnica ensangrentadas de Totila al emperador como trofeos. Para aumentar aún más este éxito, los romanos también pudieron reconquistar territorio en el sureste de España ese mismo año al intervenir en una guerra civil dentro del reino visigodo, apoyando la revuelta de unos nobles godos. Mientras tanto, los restos de los ostrogodos fueron derrotados por Narcés para el año 554 después de Cristo, quien también rechazó una incursión franca en el norte de Italia en la batalla de Volturno. Italia finalmente había sido reconquistada y los godos derrotados, pero el costo había sido alto y la región quedó devastada por el largo y duro conflicto. La que alguna vez fue la gran ciudad de Roma, habiendo sido escenario de numerosos y prolongados asedios, también estaba en un estado deplorable, su infraestructura gravemente dañada y su población reducida a una mera fracción de lo que alguna vez fue. Durante el resto del reinado de Justiniano, habría un periodo de calma en Italia,
mientras el emperador reorganizaba su administración corrupta y continuaba reintegrándola al imperio. Pero con el ejército romano disperso y la región agotada, tras años de guerra, quedó en una posición precaria ante cualquier amenaza futura. Guerras en el este. Mientras tanto, la frontera oriental tuvo también su propia guerra prolongada, un nuevo conflicto con Persia, ya que la paz eterna negociada por Justiniano solo duró hasta el año 540 después de Cristo. Siendo muy conscientes de que los romanos estaban distraídos por la guerra gótica, los persas decidieron aprovechar el estado más vulnerable del imperio para invadir, mientras también afirmaban su control sobre el reino de Lásica, donde lograron establecerse aprovechando el descontento de los lazos hacia Roma. Cosroes dirigió personalmente al ejército persa y atacó directamente Siria, donde saqueó la importante ciudad de Antioquía antes de asaltar otras zonas o exigir pagos de oro a cambio de dejar en paz a otras. Muchos de los ciudadanos de estas zonas fueron capturados y deportados a Persia, donde Josro los asentó por la fuerza en la ciudad recién construida, llamada Antioquía Cosroes, al sur de la capital persa de Ctesifonte, lo que significa la mejor Antioquía de Cosroes. Belisario llegó al oriente en el año 551 después de Cristo, y aunque participó en algunas acciones menores con los persas y realizó incursiones en territorio enemigo, no se libraron batallas importantes en ese momento. La campaña pronto se convirtió en un tenso punto muerto, ya que una ofensiva romana en Armenia persa fue derrotada en el año 543 después de Cristo, y al año siguiente, una invasión persa en Mesopotamia romana fue igualmente rechazada en el asedio de Edesa. Otra posible razón detrás de esta pausa en las grandes operaciones fue el brote de enfermedad mencionado anteriormente que se propagó desde Egipto, el cual se conocería como la peste de Justiniano. Los detalles precisos de qué fue exactamente esta peste, así como el efecto que tuvo, es algo que ha sido motivo de debate, pero claramente causó muertes generalizadas en el Imperio Romano y más allá, matando a miles solo en la capital, Constantinopla. Ambos imperios acordaron una tregua en el año 545 después de Cristo. Para entonces, el impacto de la peste quizá ya había empezado a disminuir. Sin embargo, esto solo puso fin a los combates en Siria y Mesopotamia. Ambas partes aún estaban interesadas en afirmar su influencia sobre Lásica, donde enviaron tropas adicionales en el año 548 después de Cristo, ya que la presencia persa ahí se volvió más impopular y precaria. La marea de la guerra cambió a favor de Roma cuando derrotaron a los persas en la batalla del río Hipus en el año 549 después de Cristo y capturaron la ciudad estratégicamente importante de Petra en el año 551 después de Cristo, lo que les permitió obtener una fuerte posición en Lásica, cuyo pueblo ahora había cambiado su lealtad de nuevo a los romanos. El último gran intento persa de recuperar la región tuvo lugar en el año 556 después de Cristo, pero sufrieron una derrota desastrosa en Fasis. Esto finalmente llevó a un tratado de paz a largo plazo, que fue ratificado en el año 562 después de Cristo. Estipulaba que los romanos pagarían a los persas un subsidio anual de 30.000 sólidos, con los primeros 7 años pagados por adelantado, a cambio de que los persas reconocieran a Lásica como parte de la esfera de influencia de Roma. Los persas también impedirían que cualquiera de las tribus nómadas que vivían más allá del Cáucaso atacara territorio romano. Y finalmente, ambos bandos permanecieron dentro de sus fronteras tradicionales sin intercambiar territorio. Al igual que en Occidente, con la guerra gótica, los romanos bajo Justiniano pudieron estabilizar la frontera oriental sin ninguna pérdida de territorio ni concesiones especialmente onerosas a los persas, aunque el costo había sido alto, al menos en términos financieros, ya que Antioquía requirió enormes sumas de dinero para ser completamente reconstruida después de su devastación, sin mencionar la pérdida adicional de vidas causada por la peste de Justiniano. Luchar en estas dos grandes guerras en fronteras muy alejadas entre sí también estaba teniendo un efecto en el tesoro imperial y el ejército, ya que Justiniano a menudo tenía dificultades para pagar a sus tropas durante este periodo, lo que llevó a descontento en las filas. El final del reinado de Justiniano,
Justiniano moriría poco después de que se finalizara el tratado con Persia en el año 565 después de Cristo, y fue sucedido por Justino II. Belisario, por cierto, también falleció aproximadamente en la misma época. En sus últimos años, Belisario había regresado para derrotar una invasión joresmiana en los Balcanes en el año 559 después de Cristo. Pero a pesar de su reputación como comandante, cada vez le costaba más conservar el favor del gobierno imperial. Sin embargo, Belisario y Justiniano siguen siendo ampliamente recordados hoy en día como los principales arquitectos de la significativa reconquista de Roma sobre gran parte del antiguo imperio occidental. También ha habido debates sobre los méritos de estas reconquistas y si al final fueron realmente lo mejor para el imperio o simplemente resultaron en un desperdicio de recursos que lo dejó más débil. Es innegable que las guerras libradas durante el reinado de Justiniano fueron sangrientas y que el tesoro imperial en muchas ocasiones estuvo bajo presión para financiar esas campañas, mientras que el ejército romano ahora estaba demasiado disperso, combatiendo en un área tan extensa. Las consecuencias de las guerras góticas y persas también continuaron siendo costosas para Roma, ya que Italia necesitaría ser reconstruida durante muchos años y su administración reformada, mientras que en el este existía el problema de reparar los daños causados por los persas a ciudades valiosas, siendo que Antioquía requería un total de 5.000 libras de oro para ser reconstruida. Además, la desafortunada coincidencia de la plaga de Justiniano, que tuvo lugar al mismo tiempo que ambas guerras en Occidente y Oriente. Sin embargo, no debemos exagerar demasiado esta imagen negativa de las reconquistas de Justiniano, ya que el imperio sí recuperó mucho territorio valioso en Occidente, el cual resultaría ser una parte productiva del mismo durante mucho tiempo. Mientras que en Oriente, las guerras persas no habían afectado directamente a la mayoría de las provincias de esa región. Tras la muerte de Justiniano, el Imperio Romano seguía siendo una fuerza poderosa a tener en cuenta. Sin embargo, no pasaría mucho tiempo después de su muerte antes de que su sucesor, Justino II, se viera obligado a enfrentar nuevos problemas. Eso haría que la Italia devastada por la guerra se convirtiera en un campo de batalla una vez más, y la llamada paz de los 50 años con Persia se desmoronara mucho antes de su tiempo previsto.